vamos a ir a uno que realmente se utiliza, que es el sistema francés. El sistema francés se basa en la idea de que la banca francesa a lo largo del siglo XX popularizó esta metodología en sus préstamos hipotecarios, y la idea es que la cuota a cancelar siempre sea fija y que conforme tanto parte del capital o del principal como a los intereses. Y se calcula, y por eso es importante tener nociones del tema anterior, como una renta vencida. Recuerden que la mayoría de los préstamos se suelen hacer en estos términos para poder darle flexibilidad al deudor. El pago de los intereses, como ya comentamos, se suele hacer con base o se calcula sobre el saldo del financiamiento pendiente, y aquí la amortización es variable. Entonces, en resumen, las cuotas en el sistema francés son fijas y la amortización es variable, porque al final se calcula como la diferencia entre la cuota y los intereses. Básicamente, a la cuota le quitamos los intereses y solamente tenemos el pago del principal. Y a medida que pasa el tiempo, los pagos de intereses van disminuyendo, mientras que la amortización de capital aumenta. Es decir, la deuda se va amortizando lento al principio y luego se va acelerando. Y es el sistema preferido por los bancos, por lo tanto, es el que más se utiliza. La razón es muy sencilla. Si la deuda se va amortizando lentamente al principio, implica que la mayor parte de los intereses que recibe el banco se van a hacer al principio. Y eso es lógico a nivel de la teoría del valor del dinero en el tiempo. Si tú puedes asegurar flujo de caja que sea predecible y por lo tanto tengas la mayor cantidad al principio, es preferible a tener que esperar a lo largo de el tiempo recibir ese dinero. Entonces, es el sistema preferido por los bancos y es el estándar en el sector, para que lo tengan presente cuando vayan a pedir este tipo de financiamiento. Ahora, la cuota no es constante y se comporta como una renta vencida, tenemos que recordar las fórmulas del tema de rentas. Solo que acá yo me baso en las fórmulas de valor presente para despejar esta renta o cuota. Fíjense que para la cuota fija se aplica el valor presente de una renta vencida, y para la cuota creciente, que esto puede suceder también, que tú tienes una cuota base y luego va creciendo a un ritmo determinado, utilizamos la fórmula de valor presente de una renta geométrica. Entonces tienen que estar pendientes para ver si se calcula una cuota que siempre se mantiene igual o una cuota que, por el contrario, se tiene que ir ajustando. Este es el próximo ejercicio. Teníamos tiempo, ya que, bueno, este tema tiende a ser más teórico, pero aquí les dejo el ejercicio 2 de la empresa venezolana Alfonso Rivas. Bueno, aquí también a modo de chiste, es un tema muy de preferencia mía. Para aumentar la producción, la empresa solicita un préstamo. Claramente se va a aumentar la producción de los flips de chocolate, y esto yo no lo pienso discutir. Esto está clarísimo cuál es mejor. Y bueno, para eso se emite una deuda en dólares por 2 millones mediante cuotas semestrales vencidas. Ya esto les tiene que dar una referencia de que al ser vencidas y al ser fijas, se tiene que utilizar el sistema francés de amortización a una tasa del 9,50% efectiva semestral por 10 años. Recuerden, acá en este tema o les doy la tasa periódica o les doy la tasa efectiva directamente, no tienen que hacer ninguna conversión. Normalmente en estos contratos de préstamos la frecuencia de los intereses coincide con la frecuencia de la renta. Entonces acá yo lo que les pido es el programa de pagos o la tabla de amortización correspondiente, y este tema en realidad termina siendo muy sencillo porque es muy mecánico y es algo que termina siendo bastante práctico. Entonces, la solución: hay que calcular la renta, y esto ya lo hemos trabajado. Hay que tomar la fórmula de valor presente de la renta vencida y despejar la cuota. Entonces yo tomo los 2 millones y lo que hago es tomar acá la tasa semestral de 9,50% por los 20 semestres y tengo la cuota fija. Esto lo pueden verificar inclusive también en Excel cuando hagamos la tabla. ¿Por qué? Porque la idea es, a partir de este resultado, llegar a esta tabla. Fíjense que acá podemos ver las características sistema francés de amortización. Primero, podemos ver que la tabla
se paga la deuda al final de los 20 semestres, que ese es el objetivo. Podemos observar que comienzas con la deuda de los 2 millones y la cuota por pagar es fija en todos los semestres. Esta cuota está conformada por intereses y amortización. Fíjense que la suma de estos dos siempre va a ser igual a la cuota, también porque lo verifico con la fórmula. Fíjense que al principio la deuda se va amortizando de a poquito y va aumentando con el tiempo. Y fíjense los intereses que va cobrando el banco al principio en comparación con los intereses que cobra al final, porque evidentemente va cobrando con base en el saldo pendiente por amortizar. Fíjense que esta es una manera más detallada del tema de rentas y esto es un cuadro que es muy útil tanto para personas que tienen que pagar como personas que tienen que hacer seguimiento de cobro, porque tú ya sabes que tienes 20 semestres y que en cada periodo o cada semestre tú tienes que pagar esta cuota. Y esto se va desglosando y vas viendo cuánto tienes pendiente por pagar a lo largo de todo el periodo de vigencia del contrato. Entonces, fíjense, aquí les dejo las fórmulas base. El saldo inicial, tú siempre partes en cero con el monto de la deuda y luego el saldo inicial es el saldo final. Fíjense, el saldo final de acá es el inicio de acá. La cuota se calcula con la fórmula matemática. Los intereses son el saldo inicial por la tasa, se aplica interés simple. La amortización es la resta de la cuota menos los intereses, la diferencia, y esto es lo que se va a amortizar. Fíjense que el saldo final es el saldo final anterior menos la amortización. Entonces, 2 millones menos 36.000, 1.900.000, 1.900.000 menos 40.000, 1.922.000. O sea, al final, y bueno, aquí se van a burlar de mi pulso, pero al final esto siempre es como usado para llegar a los resultados de la tabla, así van sucesivamente. Ahora, algo que quiero plantear también como valor agregado es que podamos resolver esto en Excel, entonces vamos a aprovechar esta herramienta. Acá tenemos la tabla de amortización de las láminas en Excel. Si eres estudiante, ya este archivo lo tienes disponible en la plataforma. Pero vamos a aprovechar y que quede grabado cómo armaríamos esto en Excel, que termina siendo algo muy ágil. De hecho, les comento, para efectos de una evaluación presencial, yo lo que haría es darles la estructura de la tabla vacía y ustedes tendrían que llenar la mano. Obviamente no pretendo que hagan esto 20 veces a mano, sino que las tablas que yo suelo evaluar en los exámenes suelen ser mucho más cortas. 6 periodos, 4, máximo 8. Entonces, si tuviéramos que hacer esto desde cero, y aquí viene pues lo interesante de automatizar, también las conclusiones que vamos a llegar, que, a ver, el monto de la deuda o del préstamo ya lo tenemos. Y ya sabemos cuánto es la cuota, pero vamos a calcularlo. Tenemos la fórmula de pagos o de PMT en inglés. Entonces, siempre pongan un signo negativo al inicio porque Excel asume que como es un pago, es un desembolso, va con signo negativo, entonces para anular eso. La tasa, primero, fíjense que nos piden unos parámetros. Primero la tasa, que es 9,50. Luego, número de periodos, exprésenlo en semestres. El PV o valor presente, que son los 2 millones. El valor final, que en este caso es cero. Entonces, en verificar el monto de la cuota tiene que coincidir con el resultado de la fórmula matemática. Esta cuota es fija, entonces ya eso nos alivia el trabajo. Entonces, ¿y qué deben hacer para llenar la tabla? En el periodo cero, a menos que sea anticipada, ojo con eso, porque si la renta es anticipada, hay una amortización de inmediato y un pago de cuota inmediato, pero en este caso es vencido. Aquí ponemos el saldo inicial es cero, no pagas nada y comienzas con los 2 millones como saldo final. Posteriormente, el saldo inicial tiene que ser el final del periodo anterior. La cuota es la cuota fija, pero como siempre se mantiene, vamos a fijarla. Luego tenemos los intereses, sería saldo inicial multiplicado por la tasa semestral. Aquí vamos a fijar
la tasa para que cuando yo mueva esta información a lo largo de la tabla no se corra o se mueva, por lo menos que no se mueva la casilla de la tasa. Quiero mantener esto, digamos, como lock. La amortización sería, según la fórmula, cuota menos intereses y el saldo final, 2 millones menos la amortización, la resta cruzada. Entonces, lo práctico de esto es que se puede hacer automáticamente, no hay que hacerlo uno por uno. Si todo está formulado adecuadamente, yo lo puedo arrastrar o puedo copiar y pegar. Si yo muevo esto a lo largo de la tabla, evidentemente llego al resultado que esperaba porque ya amorticé toda la deuda y bueno, esto lo tienen que enumerar también. Pero fíjense cómo la tabla se hace relativamente rápido y lo que podemos analizar de este préstamo. Fíjense que para verificar que lo tienen bueno, la suma de la amortización tiene que dar el monto original del préstamo, 2 millones. Fíjense que esto es muy interesante porque eh, si nosotros agarramos los intereses, ¿verdad? Y los sumamos, 2.539.000. Esto termina siendo un poco angustiante. Fíjense la modalidad del préstamo, sobre todo porque la tasa semestral es bastante elevada. Fíjense que yo pago por concepto de intereses más que la deuda. Si yo saco esta relación porcentual, intereses sobre principal, yo estoy pagando 26,95% por encima de la deuda. Esto es una locura. Esto es una locura. Si le quito el uno, estoy pagando 126% de mi deuda. Entonces es importante siempre tener a un buen abogado o a un buen contador. Es bueno poder aclarar estos términos porque esta tasa definitivamente es muy alta y la frecuencia tampoco ayuda. También hay que ver un poco el entorno. Alfonso Rivas ya se ha endeudado antes. Alfonso Rivas se ha endeudado por tasas más bajas y ha incumplido. ¿Para qué va a financiar? Bueno, para aumentar la producción. Eso es algo que tiene sentido. Es muy importante analizar el destino del crédito y entender las condiciones, pero si esto está ocurriendo, puede representar una alerta. O las condiciones son demasiado agresivas por parte del banco, o Alfonso Rivas, pues, dado su historial crediticio, no ha cumplido o no es candidato óptimo para préstamos más preferenciales o más flexibles. Entonces esto invita bastante a la reflexión. El siguiente sistema es la metodología alemana. Viene, bueno, también desde Alemania, en el sentido de que fue popularizado por la banca de ese país, por la estructura que ellos solían manejar para los préstamos hacia las empresas. Este sistema es lo opuesto al sistema francés, en donde la cuota a cancelar ahora es variable, no es fija, y conforma amortización e intereses. Entonces aquí se suman directamente. Y el pago de los intereses está calculado también sobre el saldo del financiamiento, es decir, sobre lo que está pendiente de pago. Esta amortización, a diferencia del sistema francés, es constante y se calcula como la enésima parte del capital financiado. Muy importante este detalle porque acá la amortización se calcula como una distribución lineal del préstamo donde tú tomas el valor presente de la deuda y lo divides no entre el número de periodos, ojo, sino entre el número de las amortizaciones. Esto es clave y cuidado con estos detalles, porque a medida que pasa el tiempo, en este sentido los pagos de intereses disminuyen, mientras que la amortización se mantiene constante y esto hace que la deuda se amortice más rápido y esto hace, en consecuencia, que este sea el sistema más preferido por los clientes. A ello, vamos a realizar ahora el ejercicio número 3 de Empresas Polar, que solicita ahora un préstamo por 195 millones de bolívares. Empresa Polar, bueno, es una empresa bastante popular aquí en Caracas, Venezuela. Esta adquisición o se va a pedir el préstamo para adquirir materia prima. El crédito
bueno, el préstamo en este caso en realidad, tiene un plazo de un año, se cancelará mediante amortizaciones constantes y va a ser bimestral esta amortización. Cuidado, porque los intereses se pagan mensualmente y esto es algo que ocurre mucho en la práctica. A veces las amortizaciones, el ritmo no es igual al ritmo de los intereses, entonces tenemos que elaborar la tabla con base en la mensualidad de los intereses, pero que tengamos las amortizaciones salteadas a una tasa del 6% anual. Entonces, el contrato fue celebrado el 10 de noviembre de 2024 y se pide elaborar la tabla de amortización correspondiente y se pide calcular el total de intereses por pagar. Fíjense que acá la tasa de interés no coincide con la renta, pero de nuevo, no apliquemos tasa de interés efectiva, sino que vamos a tomar este 6% anual y lo vamos a dividir entre 12 para poder sacar la tasa periódica de los intereses. Entonces, entendiendo esto, esta amortización se calcula de la siguiente manera. Tomamos el valor presente y lo dividimos entre el número de amortizaciones. Entonces, como son 6 amortizaciones, son bimestrales a lo largo del año, se divide entre 6. Y hay que tener cuidado porque, de nuevo, puede generarse la confusión de que al ser los intereses mensuales y el plazo ser el año, se divide entre 12, cosa que no es correcto. Y ya lo vamos a ver cuando hagamos la tabla. La amortización es de 32.500.000 bolívares cada 2 meses. Y esto es clave porque miren cómo va a quedar la tabla. En este sentido, fíjense cómo las cuotas son variables. Aquí ven que, claro, ¿dónde está el peso y el impacto? Que se tiene que preparar la empresa porque van a tener las cuotas mucho más fuertes a nivel de desembolsos cuando incluya la amortización del principal. Entonces esto es como un mixto entre pagar solo intereses y pagar también parte del principal o una mezcla. Entonces aquí pueden ver los saltos. Fíjense que evidentemente en el primer periodo no se amortiza nada, luego acá tampoco y cada 2 meses se amortiza. El total tiene que dar el total de la deuda, que son los 195 millones. Y acá podemos ver cómo los intereses por pagar, que es la suma total de esto, pues tiene un componente variable donde hay momentos en donde es mucho, otros donde es bajo. Y fíjense cómo a medida que se amortiza la deuda, evidentemente se reduce mucho más rápido y llegamos al mismo resultado. Llegamos a cero en esta oportunidad. Entonces, ¿cómo planteamos esto en Excel? Te los voy a dejar acá, grabado también. Acá tienen el ejercicio número 3, también en el archivo de Excel. Y, a ver, podemos observar acá. Acá lo que podemos observar es el tema de las amortizaciones salteadas. Ojo con eso, porque a ver, ¿qué podría pasar si esto no lo toman en cuenta? Lo que podría pasar es que, claro, tienen un préstamo de 195 millones de bolívares en este caso, y la amortización la pudieran calcular con base en los 12 meses. Pasa que, claro, si esto es así, tiene sentido pensar que, bueno, si esto se mantiene fijo, deberíamos llegar a lo mismo. Evidentemente, la tabla está correcta en el sentido de que se amortiza toda la deuda, pero la amortización no se genera todos los meses, sino que se hace cada 2 meses. Entonces, por eso es importante tener esos detalles bien claros para que la tabla quede correctamente. Entonces, importante dividir entre 6. La tasa del 6% hay que dividirla entre 12. Lo que diría acá es que pongan la tasa anual, esto me lo pone en inglés. Pongo aquí 6%, lo arreglamos, y la tasa mensual que hacemos es dividirla. Entonces, esta tasa mensual es la que vamos a utilizar, 0,5%. Y lo que hacemos es simplemente vamos a cambiar la fórmula aquí y vamos a llegar a lo mismo. Ahora, ¿cómo montamos la tabla? Montamos la tabla de la misma manera que hemos trabajado, entendiendo lo de los saltos de la amortización. Inicialmente
no tenemos absolutamente nada, nuestro saldo final es nuestra deuda. Luego, el saldo inicial es nuestro saldo final, la cuota, la suma de intereses más amortización. Hasta que no llenemos esto, evidentemente no hay nada. Los intereses sería el saldo inicial multiplicado por la tasa. Esta tasa, igual que en el anterior, la dejamos fija. La amortización debería ser la suma de... no, la suma no, estoy confundiendo. Esto sí es fijo. Y el saldo final sería la diferencia usada. Pero recuerden que en este plazo no se amortiza, sino que se amortiza luego en el segundo periodo. Entonces, aquí viene la importancia de hacer esto salteadamente, ¿no? Yo me voy a ir por otra vía, ¿verdad? Que es que yo voy a dejar todo fijo, luego lo voy a saltear. Lo que es lo más sano. Si esto ya está formulado, vamos a ver. Esto ya está formulado adecuadamente. Fíjense qué pasa si mantengo la amortización. Van a ver que evidentemente se amortiza más rápido la deuda y tenemos aquí ya esto en términos negativos. Evidentemente esto no tiene sentido. La forma de eliminarlo es quitando amortizaciones, que se vea el proceso de salteado y llegamos al objetivo. Fíjense que podemos hacer el mismo análisis. Vamos a decir, mira, a ver, los intereses por pagar. Intereses por pagar es la sumatoria de todos los intereses. Aquí estamos pagando 6 millones de intereses. Este préstamo, bueno, interesante porque aquí nada más estamos pagando 3,50%. Y claro, también depende, porque no es lo mismo sacar intereses con base en un saldo. Fíjense, aquí siempre se calcula es sobre el saldo inicial y como la cantidad es bastante grande y la tasa es bastante baja, podemos tener este resultado que es como un poco más razonable. Que este es un préstamo bastante preferencial en este sentido. Entonces, ya con esto tienen un ejemplo de amortización alemana, amortización francesa, y pueden llegar a la conclusión de que, bueno, montar estas tablas es relativamente sencillo. Y bueno, ya lo que quedaría es cerrar con ejercicios adicionales y algunos aspectos teóricos interesantes que podemos analizar.